¿Qué tal? En esta oportunidad hablaremos sobre la ambigüedad en gramáticas libres de contexto. Se dice que hay ambigüedad en una gramática libre de contexto cuando una palabra pertenece al lenguaje de una gramática y tiene más de una derivación por la izquierda o más de una derivación por la derecha. Esto también puede ocurrir si la palabra se puede generar mediante dos o más árboles de derivación. A continuación veremos un ejemplo de cómo una palabra tiene más de una derivación por la izquierda. Queremos generar la palabra AA con la gramática donde la variable S genera el terminal A con la variable S, donde S genera la variable S con el terminal A y la variable S genera el terminal A. Podemos ver que la palabra se puede generar mediante dos árboles de derivación. La gramática es ambigua porque la cadena AA tiene dos derivaciones por la izquierda. Nótese que la ambigüedad, tal como la estamos definiendo, es una propiedad de la gramática, no de su lenguaje generado. Para un mismo lenguaje puede haber una gramática ambigua y una no ambigua. A continuación, veremos que podemos generar la cadena AA utilizando una gramática que no tiene ambigüedad. Para esta ocasión utilizaremos una gramática donde la variable S genera el terminal A con la variable S genera el terminal A. En esta ocasión únicamente en un solo árbol de derivación se genera la palabra AA, cumpliendo con el lenguaje generado de generar A más. A continuación veremos un ejemplo donde se puede generar dos distintos árboles de derivación para una misma palabra. Tenemos la gramática donde la variable S genera la variable S más la variable S. Tenemos la variable S que genera la variable S por la variable S y la variable S genera el terminal X y la variable S genera el terminal Y. Queremos generar la palabra X más Y por X. Y como muestra la imagen, esta palabra puede ser generada mediante dos distintos árboles de derivación. Existen técnicas para eliminar la ambigüedad de una gramática libre de contexto, pero en general estas técnicas consisten en introducir nuevos no terminales de modo que se eliminen los árboles de derivación no deseados. Una de las principales causas de la ambigüedad es el no respetar la procedencia de operadores. Los dos casos que se nos presentan en las fuentes de ambigüedad es cuando la precedencia de operadores no se respeta, y el otro caso es cuando la multiplicación y la suma, al ser asociativos, no afectan a los grupos de operadores consecutivos iguales que se toman. Una fuente de ambigüedad puede ser o no ajustada al incluir los siguientes: un factor, un término y una expresión. El factor se define como una expresión que no puede ser dividida por ningún operador. Este usualmente contiene a los identificadores o una expresión contenida dentro de paréntesis. El término se define como una expresión que no puede ser dividida al utilizar el operador más. La precedencia de este se conforma por el operador por. Y de último tenemos la expresión, que se define como cualquier expresión y su base de precedencia está conformada por el operador más.
Si podemos observar, esta gramática nos da dos diferentes árboles de derivación, donde si se toma la regla de T produce F más F, o si F produce a F por F. Si nos damos cuenta, observamos que al tomar un diferente camino, al tomar una diferente regla, el árbol cambia su estructura. En este ejemplo buscaremos eliminar la ambigüedad de esta gramática. Para lo siguiente haremos un ejemplo. Tenemos esta cadena y la queremos derivar. Entonces, para ello utilizamos esta regla que tenemos, tanto que tenemos t o e más t. Tomaremos e más t debido a que queremos tener a nuestra x y luego tendremos a todo el resto. El siguiente paso es irnos a t. En t podemos utilizar o un factor o un término por un factor. En este caso, en este t, tomaremos el identificador y en el identificador podemos utilizar a x. Del otro lado vendremos y nosotros utilizaremos a t por f, donde t lo podemos sustituir por f. F lo podemos sustituir por i. Luego de esto nos damos cuenta que ya tenemos nuestro primer identificador, que es x. Luego observamos de que tenemos una cadena dentro de paréntesis, por lo que nos vamos al factor y en el factor tenemos paréntesis y una expresión. Por lo siguiente, tendremos la expresión más un término multiplicado por un identificador. Luego consumiremos E. Para consumir E utilizaremos la regla T. Y para consumir T utilizaremos la regla F. Luego de esto, lo que buscamos es obtener esta cadena. Por lo consecuente, luego de F vamos a tomar el identificador y del identificador nosotros ya podemos lograr consumir el identificador. Luego podemos consumir el último identificador y tenemos nuestra cadena. Por lo consecuente podemos observar que hemos reducido la ambigüedad utilizando estas reglas en vez de utilizar estas. Gracias. Hablaremos de lo que son los lenguajes libres de contexto inherentemente ambiguos. Se dice que un lenguaje libre de contexto es inherentemente ambiguo cuando todas las gramáticas que se puedan describir para este son ambiguas. Tenemos así el lenguaje L, que está dividido en dos partes, las cuales serían A a la N, B a la M, A a la N, donde A y B son mayores o iguales que 1. Y la otra parte sería A a la N, B a la N y A a la M, donde igualmente A y B son mayores o iguales que 1. El lenguaje L está denotado por la unión de los que vendrían siendo los lenguajes A y B. Esto quiere decir que podemos separar el lenguaje AL en los lenguajes A y B. Esto nos servirá a continuación. Y aquí tenemos lo que sería la gramática libre de contexto para nuestro lenguaje L anteriormente descrito. De la misma forma, dentro de nuestra gramática libre de contexto del lenguaje L, podemos ver que están dentro las gramáticas tanto del lenguaje A como del lenguaje B, unidas por el símbolo inicial S. Podemos denotar de forma gráfica nuestro lenguaje L de la siguiente manera: la unión tanto del conjunto A y B. Vamos a observar que el conjunto A, que son todas las palabras que generan nuestro lenguaje A, de color rojo. Y podemos observar de color amarillo
el conjunto de palabras que generan nuestro lenguaje B y su gramática libre de contexto escrita. Retomando el tema de ambigüedad, la intersección de ambos lenguajes en nuestro diagrama de Venn es lo que señalaría esta misma, porque ahora lo veremos a continuación. La intersección de ambos lenguajes sería el conjunto de palabras que ambos lenguajes pueden generar. Por ende, a la hora de generar sus árboles de derivación, podríamos ver que habría más de uno, siendo dos o más. Esta intersección o sección de ambos lenguajes generaría las palabras similares a B, A, B, B, A, 3 As, 3 Bs y 3 As. Para probarlo, tenemos aquí el árbol de derivación cuyo producto es ABA. Vamos a observar que comienza desde el símbolo inicial F, prosiguiendo a la variable A, concatenada a la izquierda con el símbolo terminal A y a la derecha con el símbolo terminal A. Esta A genera otra variable A que a su vez genera el nodo terminal B. Si hacemos una lectura de izquierda a derecha de los nodos terminales del producto de este árbol, se genera la palabra ABA. Podemos observar que en el árbol anterior se tomaba, por así decirlo, el camino del lenguaje A. En este caso, este árbol toma el camino del lenguaje B, tomando el símbolo inicial S, que genera B concatenado con B1. B, a su vez, genera los terminales AB, concatenado a B1, que a su vez genera el terminal A. Podemos observar que el producto de este árbol de derivación es ABA, que es la misma palabra que teníamos en este lugar. Por ende, podemos decir que nuestro lenguaje L es un lenguaje inherentemente ambiguo, porque no importa qué gramática generemos con el lenguaje, el supuesto problema de ambigüedad viene dado desde el planteamiento del lenguaje mismo. Podemos probarlo de igual manera con una palabra más larga, la cual sería AABB AA, cuyo árbol de derivación comienza con el carácter inicial S, prosigue con la regla A minúscula, A mayúscula, A minúscula, cuya A intermedia genera a su vez A minúscula, A mayúscula y A minúscula. Esta A genera esta regla de aquí, que sería B minúscula como carácter terminal y A mayúscula como variable. Y esta última A generaría lo que es el carácter terminal B, terminando con el producto de este árbol de derivación. Si hacemos una lectura de igual forma de izquierda a derecha de los nodos terminales, tendríamos la palabra AA, BB, AA. Esto sería tomando, digamos de alguna forma, el camino de las A descrito en esta gramática libre de contexto. Ahora también podríamos generar la misma palabra tomando el camino de las Bs. Vamos a observar el carácter inicial y la concatenación tanto de la variable B con sus reglas como de la variable B1 con sus reglas. Del lado izquierdo tenemos la variable B que genera A, B mayúscula, B, y a su vez esta variable B genera el nodo terminal AB. Si hacemos una lectura de izquierda a derecha, estos nodos terminales generaría la sección de la palabra AABB, que sería esta sección, concatenando con lo que genera el lenguaje
el lenguaje B1 sería B1 que genera B1 y A como nodo terminal. Y este B1 estaría generando lo que es A también como nodo terminal, teniendo la sección AA, que es el final de esta palabra. Podemos observar que la misma palabra es generada por dos árboles de derivación, mostrando así que nuestro lenguaje es ambiguo y recordando lo que dijimos anteriormente, que nuestro lenguaje siempre va a generar esa intersección, generará este tipo de palabras. Vamos a decir que nuestro lenguaje es inherentemente ambiguo, que cualquier gramática libre de contexto que nazca del mismo generará esa intersección de palabras que tenemos aquí. ¿Okay? Muchas gracias por su atención.